El Titanic se hundió, pero la verdad es que nunca tuvo que pasar. Esa noche recibieron múltiples advertencias, sabían exactamente lo que venía y aún así no hicieron nada. Pero lo más impactante no es eso. Es imaginar qué habría pasado si tomaban otra decisión, porque si el Titanic no se hundía, el mundo que conocemos hoy sería completamente distinto. Porque sí, el Titanic estaba a punto de convertirse en la mayor hazaña de la humanidad. Nueva York lo esperaba. La prensa ya lo llamaba insumergible, y miles de personas estaban listas para recibirlo como un símbolo del futuro. Pero lo que casi nadie te cuenta es que todo eso estuvo a minutos de hacerse realidad, porque esa noche hubo un momento exacto en el que una sola decisión lo habría cambiado absolutamente todo. Y si eso hubiera pasado, no solo se habrían salvado más de 1500 personas, sino que el curso de la historia habría sido completamente diferente. Pero para entender ese momento, tenemos que volver a la noche en la que todo salió mal. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic avanzaba por el Atlántico Norte. El mar estaba en calma absoluta. No había olas, no había viento, y el agua era tan lisa que parecía un espejo negro infinito. Pero esa calma era el verdadero problema, porque sin olas, no había espuma rompiendo contra los icebergs, lo que hacía que fueran prácticamente invisibles. Mientras tanto, en la sala de radio, los operadores recibían mensaje tras mensaje, advertencias claras, hielo justo en la ruta del Titanic. No uno, no dos, varios avisos ignorados. Algunos ni siquiera llegaron al puente, porque en ese momento, los operadores estaban más concentrados en enviar mensajes de los pasajeros. Sí, mensajes personales, mientras el peligro se acercaba cada vez más. Arriba, en el puente, el Titanic seguía a toda velocidad, 22 nudos. Para ellos, reducir la velocidad no era una opción. Querían llegar antes de lo previsto. Querían hacer historia. Y eso los estaba llevando directo al desastre. Las horas pasaban 11:40 de la noche. Dos vigías observaban el horizonte, sin binoculares. Porque sí, los binoculares nunca llegaron a bordo. Y entonces, lo ven. Una sombra, enorme, silenciosa, justo enfrente. Iceberg, right ahead. La orden llega al instante. Girar, pero el Titanic era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado lento para reaccionar. El casco roza el hielo. No parece un impacto fuerte. De hecho, muchos pasajeros ni siquiera lo notan. Pero debajo del agua, el daño ya estaba hecho. Placas de acero abiertas, compartimentos inundándose uno tras otro. Y ahí, en ese momento, el Titanic dejó de ser insumergible. Al principio, nadie entra en pánico. La orquesta sigue tocando. La gente sigue caminando, como si nada estuviera pasando. Pero poco a poco, la realidad empieza a filtrarse. El barco se está hundiendo. Los botes salvavidas no son suficientes. Y es aquí donde todo empieza a romperse. Porque no solo faltaban botes, faltaba organización, faltaban decisiones claras. Algunos botes salvavidas salieron con la mitad de su capacidad, mientras en la cubierta, cientos de personas seguían esperando, sin entender lo que realmente estaba pasando. Familias separándose, personas dudando, si subir o quedarse, porque nadie quería creer que el Titanic realmente se estaba hundiendo. Y mientras algunos tenían acceso directo a los botes, otros ni siquiera sabían cómo llegar. Puertas cerradas, clases separadas, decisiones que en ese momento parecían pequeñas, pero que terminaron definiendo quién vivía y quién no. Las decisiones empiezan a pesar. ¿Quién sube y quién no? Y mientras el agua sube, el tiempo se acaba. 2 horas y 40 minutos después, el barco más grande del mundo desaparece bajo el océano, llevándose consigo más de 1500 vidas. Pero lo más inquietante de todo es que esto no fue un accidente inevitable. Y aquí es donde todo cambia, porque aunque parezca increíble, el Titanic no estaba condenado a hundirse.
No en ese momento, no todavía, porque ese choque, ese pequeño roce contra el iceberg, no tenía por qué ser fatal. De hecho, hubo una decisión específica, en ese preciso instante, que habría evitado todo. Una sola orden distinta, y el Titanic no se habría hundido. Y si eso hubiera pasado, no solo estaríamos hablando de un viaje exitoso, estaríamos hablando de un mundo completamente diferente. Ahora imagina esto, el Titanic no gira como lo hizo. En lugar de intentar esquivar el iceberg, lo golpea de frente. Suena absurdo, pero ese impacto habría sido mucho menos dañino. Solo unos pocos compartimentos se habrían inundado, y el barco habría seguido a flote. Los pasajeros se habrían asustado. Sí, pero nada más. Horas después, el Titanic seguiría su camino, y días más tarde, llegaría a Nueva York, convertido no en tragedia, sino en leyenda, el barco imposible de hundir, el orgullo de la ingeniería humana. Y en ese mundo, todo cambia, porque sin el desastre del Titanic, las reglas no cambian. Las empresas siguen construyendo barcos gigantes, cada vez más rápidos, cada vez más ambiciosos, pero no más seguros. Porque nadie aprende una lección que nunca ocurrió. Y el Titanic no sería recordado como una tragedia, sería recordado como una victoria, el símbolo definitivo del poder humano, la prueba de que el océano ya no era una amenaza. Y cuando una sociedad empieza a creer eso, empieza a bajar la guardia. Y entre los pasajeros, había nombres que hoy casi nadie recuerda, pero que en ese escenario habrían seguido cambiando el mundo. Empresarios influyentes, inversionistas, personas con conexiones políticas, personas que murieron esa noche y que aquí llegan a Nueva York y continúan tomando decisiones que afectan industrias completas y el rumbo de países enteros. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que los errores que no se aprenden se repiten, pero más grandes, más violentos, más costosos. Y en este mundo, el desastre no habría sido el Titanic, habría sido otro, uno aún más devastador, uno para el que nadie habría estado preparado. Y al final, todo se reduce a eso, una sola decisión, en un solo momento, que separa el mundo que conocemos de todos los que nunca existieron. Porque el Titanic no solo se hundió, cambió la forma en la que entendemos el riesgo, la seguridad y los límites de la tecnología. Pero si esa noche hubiera pasado algo diferente, quizás hoy viviríamos en un mundo mucho más confiado, mucho más imprudente y probablemente mucho más peligroso. Así que ahora te pregunto, si hubieras estado ahí, en ese momento exacto, ¿habrías tomado una decisión diferente? ¿O la historia habría sido exactamente la misma? Si te gustan este tipo de historias, donde una sola decisión cambia todo, suscríbete, porque lo que viene te va a volar la cabeza.